Amados hermanos del ministerio, paz a vosotros. Un gusto poderles saludar nuevamente y sobre todo compartir la lección que nos corresponde estudiar el próximo sábado con la Sociedad Varonil que es del día 23 de julio del 2022. Para ello, mis hermanos, voy a compartir entonces esta lección y estamos dentro de lo que corresponde al departamento varonil. La lección para este sábado lleva como título Pensamientos Positivos y en este sentido, bueno, tenemos un objetivo muy específico que es aprenderemos cómo fomentar y crear pensamientos positivos con la intención de agradar a Dios y trascender en nuestra vida. Ahí estamos resaltando, hermanos, lo que tenemos que lograr. Primero, bueno, es aprender en este caso para fomentar y crear pensamientos positivos, pero sobre todo la intención es agradar y trascender en nuestra vida, ¿no? Esto es muy importante y para ello necesitamos lograr tener una mente positiva. En ese sentido, bueno, creo que tenemos que resaltar que es importante, bueno, meditar, el poder ser agradecido, utilizar siempre palabras constructivas, comer sano, enfocarnos en el presente, más que estar quizá preocupados en el futuro o quedarnos anclados en el pasado, rodearnos de personas positivas que nos transmitan pues ese ánimo, ese gusto por la vida, a hacer favores sin importar a quién, descansar, el poder hacer ejercicio, escuchar música que nos pueda motivar y sobre todo que pueda de alguna forma espiritualizar también nuestro entorno, nuestro ambiente. En ese sentido, la música nos fortalece y nos ayuda de alguna manera también pues a sentirnos bien, sobre todo estar en constante comunión y comunicación con nuestro Dios. Pasaríamos ahora a la lectura bíblica. La lectura que nos indican nuestros hermanos es en el Salmo 119, en los versículos 161 al 168. Y me parece que aquí es importante puntualizar algunas palabras claves que podemos encontrar en este salmo. Por ejemplo, David resalta el temor a la palabra de Dios, resalta ese gozo que tiene que haber también en el nombre de nuestro Dios, el poder aborrecer definitivamente la mentira, el poder amar la ley de Dios, la alabanza. Por ejemplo, en esta parte él dice que él se gozaba 7 veces al día ante la presencia de Dios. Entonces, la alabanza es muy importante, el poder tener esa paz como fruto del Espíritu, el tener la confianza en la salud que nuestro Dios nos pueda conceder, y todo ello, sin duda que se resume en la obediencia y en el temor a los mandamientos de Dios. Toda esta parte diríamos, de salud mental tiene que ver precisamente con estos conceptos que se enmarcan en el Salmo 119 y que habría que resaltar en ese sentido. El versículo para reflexionar, dice el maestro: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, es muy importante nosotros saber qué pensamientos estamos generando. Un pensamiento genera un sentimiento y bueno, un sentimiento a su vez también se manifiesta en una acción. Por lo tanto, las acciones que nosotros realizamos tienen que ver también con lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, y si hay algo bueno, seguramente que esto va a reflejar buenas cosas, pero si nuestros pensamientos son negativos, seguramente se van a generar también sentimientos contrarios o sentimientos negativos, y consecuentemente nuestras acciones también no serán agradables delante de Dios y seguramente también estarán en constante conflicto con las personas con las que nos rodeamos. Entonces, esta lección es muy interesante precisamente para poder mejorar y transformar. Y en ese sentido, vemos acá en el párrafo número 1, por ejemplo, que nuestros hermanos nos dicen que
es importante reconocer que, bueno, a través de nuestros sentidos y por medio de un proceso cognitivo se inicia para recibir pues todo tipo de información, ¿no? Es decir, de esta manera nuestra mente recibe una serie de datos, de conocimiento, de información, que a su vez todo ello, bueno, se va a traducir en pensamientos y en sentimientos que de alguna manera, bueno, esto nos van a llevar o nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que ir hacia la transformación de nuestra mente, como diría el apóstol Pablo en Efesios 4, 22 al 24, dice, más renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Y debemos dejar al hombre viciado conforme a los deseos de error y cada día ir cambiando, transformando, convertirnos en una nueva criatura, como dice también primera de Corintios, o segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ser una nueva criatura implica también el poder confirmar o consolidar nuestra fe a través del bautismo y con ello también, bueno, tener la intención y la disposición de poder seguir creciendo espiritualmente, ¿no? Todo esto está relacionado directamente con con nuestro espíritu y nuestro espíritu, bueno, relacionado precisamente con nuestra mente como parte de de estos elementos que tenemos como seres humanos, ¿no? Que es el tener alma, espíritu y cuerpo, y hoy estamos trabajando precisamente el espíritu que tiene que ver entonces con nuestra mente. Y el segundo párrafo nos indica que a partir del conocimiento que nosotros podamos tener y sobre todo de la palabra de Dios podemos lograr una trascendencia en la vida. Esto tiene que ver con las obras y las acciones que nosotros podamos realizar, positivas desde luego en este plano material, en este espacio que nos toca vivir, pero sobre todo también la trascendencia más allá de este plano material que tendría que ver precisamente con la vida eterna. El conocimiento de la palabra de Dios también a través de nuestra mente nos ayuda para poder tener o para poder tomar, en este caso, bueno, decisiones asertivas y finalmente llegar a este pensamiento y a esta apropiación de lo que diría también, por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, dejarse guiar bajo esa mente de Cristo es poder realmente tener a Cristo en nuestra vida y actuar en correspondencia, en obediencia y sobre todo en congruencia con todo lo que hemos aprendido de la palabra de nuestro Dios. En el siguiente párrafo, bueno, nos habla que necesitamos transformar precisamente nuestra mente, crear y hacer crecer nuestro espíritu, pero sobre todo reflejar acciones que tienen que ver precisamente con un hijo de Dios. Nos tenemos que nutrir de ese conocimiento verdadero y esto se tiene que reflejar a través de acciones agradables. Tenemos que convertirnos incluso en líderes que puedan motivar y que puedan impulsar a los niños y a los jóvenes precisamente a ir cambiando nuestra mentalidad, cambiando nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, regulando nuestras emociones y consecuentemente, bueno, actuando como hijos de Dios. Y tenemos que llegar a elevar el nivel de pensamiento positivo y la producción, sobre todo, de conocimientos para poder obtener ese galardón prometido, como dice la epístola del apóstol Juan en primera de Juan 5:20. Ese es el propósito y ese es también parte de nuestro liderazgo que tenemos como varones, como cabeza del hogar y también como responsables o encargados, en este caso, de la sociedad o de la congregación. En el recurso para profundizar, nuestros hermanos nos dan algunos elementos que nos ayudan, bueno, pues a tener clara esta parte de cómo ayudar a fortalecer nuestra mente y nos recomiendan a Eduardo Sandoval en un libro que él escribe sobre la autodisciplina para el éxito en el capítulo 9. Por ejemplo, ahí se habla de la clave del éxito y en un apartado nos habla precisamente de los beneficios de la fortaleza mental.
Y este autor nos dice que, bueno, un beneficio de poder tener fortaleza mental es que nos vamos a centrar más en los consejos útiles, ¿no? No nos vamos a quedar en aquello que no nos edifica, que no nos construye, que no nos lleva hacia adelante. Él lo maneja como en este viaje de la vida. Necesitamos tomar todo lo que sea positivo, todo lo que sea útil, todo lo que contribuya a nuestro bienestar, a nuestra edificación. Número dos, mantenernos motivados. Precisamente tener una mente fortalecida nos va a ayudar a mantenernos intrínsecamente motivados, independientemente de las circunstancias, del contexto, de lo que suceda a nuestro alrededor. La motivación tendrá que ser interna y eso me permitirá incluso contrarrestar situaciones adversas o enfrentar situaciones también difíciles. Número tres, manejar las críticas negativas de una manera más racional, es decir, tener la madurez y la capacidad para poder aceptar una crítica negativa, poder, bueno, escucharla, meditar también en lo que se pueda corregir, pero sobre todo atender lo que sea una crítica constructiva, ¿no? Pero ser en este sentido, bueno, racionales, que esto no me afecte, que no me influya de manera negativa en mi ánimo, en mis emociones y sobre todo en mi deseo de poder avanzar. También tener un beneficio en la fortaleza mental es enfrentar nuestros miedos, ¿no? Los temores, la ansiedad, todo lo que en un momento dado pues me impide o me limita y mucho tiene que ver en este caso con la mente. Habrá que utilizar expresiones de tengo que, debo de hacer o yo lo puedo o con la ayuda de Dios o tengo que salir adelante, ¿no? Siempre palabras clave que me puedan motivar a seguir adelante y que puedan vencer en este caso los miedos y quitar precisamente expresiones negativas de nuestro vocabulario y en un momento dado, bueno, recuperarnos rápidamente del fracaso. Dice este autor que el fracaso viene siendo también una oportunidad de mejora y bueno, más que a lo mejor utilizar la palabra fracaso, tendríamos que utilizar la palabra experiencia y de una experiencia negativa tendríamos nosotros que, bueno, encontrar todo lo positivo para poder salir adelante y poder mejorar. Y ya en la parte de reflexión y análisis, bueno, viene que de las Sagradas Escrituras podamos investigar 5 ejemplos de pensamientos positivos de personajes que decidieron ser varones de Dios. Y bueno, yo elegí a 4 varones, yo creo que habría muchos, y aquí habría que dar la oportunidad a que nuestros hermanos puedan reflexionar y puedan participar. Por ejemplo, en Abraham, yo resalto cuando dice Dios proveerá, en aquel momento en el que tenía que ofrecer a su hijo Isaac, él dice Dios se proveerá de cordero para holocausto, hijo mío, e iban juntos, ¿no? Esta palabra Dios proveerá indica la confianza, la entrega absoluta, la sujeción, el sometimiento precisamente a Dios, la obediencia. En el caso, por ejemplo, de Job, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Job 1:21. Es decir, ante una situación adversa, siempre tiene que haber un pensamiento positivo y Job, a pesar de las circunstancias difíciles que él vivía, en todo momento siempre no atribuyó algún despropósito ante Dios, sino por el contrario, siempre exaltó su amor y su misericordia. En Josué capítulo 24, verso 15, él decía que yo y mi casa serviremos a Jehová. Un pensamiento positivo, siempre de búsqueda hacia Dios, de poder estar y mantenerse en comunión como familia ante Él. Número 4, Nehemías, en los tiempos de la reconstrucción de la ciudad, incluso también del templo, él decía, nuestro Dios peleará por nosotros, a pesar de la crítica, a pesar de que en un momento dado las naciones de alrededor pues se burlaban de todos ellos, Nehemías siempre estuvo con este optimismo, con esta buena actitud, con esta disposición de poder lograr construir o reconstruir la ciudad y la confianza en Dios, ¿no? Que Él dice, Él peleará por nosotros. O también estas palabras que el apóstol Pablo mencionaba, de si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, expresiones que manejan, hermanos, pensamientos positivos de ayuda, de respaldo, de confianza, de amor y de sujeción, en este caso, hacia nuestro Dios. Y bueno, la responsabilidad es que a partir de estos ejemplos anteriores, con pensamientos positivos, arriba investigados, dice, selecciona 3
que puedas replicar y llevarlos a cabo. Pide la ayuda de la familia para poderlos cumplir. Y bueno, 3 de los que acabo yo de mencionar, bueno, sería mantener la confianza en Dios en todo momento, a pesar de la adversidad, el podernos sujetar y aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea la decisión y la determinación del Todopoderoso. Y número 3, el mantenernos también en el camino de Dios como familia, ¿no? Tener esta convicción y este ánimo y este deseo de podernos mantener siempre en el camino de nuestro Dios. Esta sería la lección, hermanos, que tendríamos que resaltar. Me parece que las citas que nos manejan nuestros hermanos vienen muy acorde a lo que expresa cada uno de los párrafos, y bueno, sería solamente enfatizar en lo que acabamos de mencionar, a fin de que podamos, bueno, ampliar un poquito más, dar la palabra, dar la oportunidad de que nuestros hermanos también se puedan expresar y puedan compartir su experiencia, y de esta manera todos nos podamos edificar. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto poder compartir, hermanos, esta lección. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.